Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de geriatría. De hecho, el 23 y 24 de noviembre se celebrará, creo que en el Centro Cívico de Arrecife, si no luego nuestro invitado me corregirá, pues ese congreso organizado por la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología, en la que bueno, van a abordarse a través de conferencias en distintos actos. Pues bueno, pues me imagino que la cuestión de nuestros mayores y de que cada vez pues, nos hacemos mayores, cada vez somos más los que llegamos más a más edad, y también los problemas que pueda generar también en la salud, en toda la organización y otras muchísimas cosas, que para eso va a hablar Javier Alonso. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, tío. ¿Todo bien? Sí, por aquí andamos. Bueno, no sé si me he equivocado mucho, pero bueno, 23 y 24 de noviembre en el Centro Cívico de Arrecife, ¿no? Correcto. Y es el congreso de las, o se llama así, el Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología. Coméntanos un poco, ¿cuál es el objetivo? ¿Por dónde van a ir los tiros? ¿Qué tipo de conferencias o actos se van a celebrar? Tú mismo lo has comentado, cada vez vivimos más, somos más mayores, y esto la verdad es que representa el éxito de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo, desde la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología queremos transmitir el mensaje de que esto hay que abordarlo con conciencia, pero también acompañado de la ciencia. Por eso este congreso, que es el evento más importante a nivel científico en el área de geriatría y gerontología, este año tiene lugar aquí en Lanzarote, que es considerada por muchos la cuna de la geriatría, ¿sabes? Porque es el único sitio del archipiélago donde tenemos un servicio de geriatría completamente desarrollado. Así que para nosotros es un placer desarrollarlo aquí y tener una amplia gama de talleres, de conferencias, de mesas de debate para los profesionales sanitarios que estén interesados. Vale. ¿Qué destacarías? ¿Qué puede tener gancho para la gente que se quiera acercar? Mira, el primer día vamos a tener una mesa muy interesante que vienen ponentes a nivel internacional, como el doctor Leocadio Rodríguez Maña, que nos va a hablar de las estrategias claves para abordar un envejecimiento exitoso. Esto que hemos hablado de que, vale, vamos a vivir más, pero no todo el mundo quiere vivir más si no es con calidad de vida. Y para vivir con calidad de vida, hoy en día la ciencia nos dice que hay determinadas estrategias que protegen nuestra autonomía, porque lo que tenemos claro en geriatría es que la calidad de vida en el envejecimiento se mide en términos de funcionalidad, nuestra capacidad para desarrollarnos en nuestro día a día. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer, como el ejercicio físico, la socialización, la estimulación cognitiva y determinadas intervenciones que han demostrado que protegen nuestra autonomía. De eso vamos a hablar el primer día, pero al mismo tiempo vamos a hablar de la autonomía del paciente, vamos a hablar del final de la vida, vamos a hablar de la nueva regulación que hay en torno a la eutanasia, y vamos a traer a familiares de personas que han solicitado la eutanasia en nuestro archipiélago para que nos cuenten un poco su experiencia, y que muchos de los profesionales, ante esta nueva regulación, que surgen muchísimas dudas en el día a día, puedan preguntar a personas de referencia de nuestras islas. Vale. Bueno, pues nada, ya estamos así como un poco enganchando, pero vamos a ir a cuestiones también de nuestros mayores. Lo acabas de decir, ¿la esperanza de vida en España o en Canarias en cuánto está? Pues estaremos en torno a los 83, 84 años, dependiendo del género. Las mujeres viven un poquito más que los hombres. Vale. El otro día hablaba con alguien y llegamos a la conclusión que los 80, precisamente, lógicamente, mucha gente ni llega para que sea la media, hay mucha gente que llega más, pero sí es cierto, como ahí es el bajón, los 80. El bajón no está determinado por la edad cronológica. La edad, de hecho, de nuestro DNI, ¿sabes?, es un parámetro muy insulso. Consideramos que eso verdaderamente no representa cómo nos encontramos. Podemos encontrar personas de 80 años que corren maratones o que están súper activos, y otras con 70 que están muy mal, física, cognitivamente, con un montón de enfermedades. Entonces, esa edad del DNI, ¿sabes?, no nos determina. La que verdaderamente nos determina es la edad biológica. Y de hecho vamos a tener talleres en este congreso que enfermeras especialistas en geriatría nos van a aproximar a través de la valoración geriátrica integral a cuantificar esa edad biológica. Sí, pero vale, entiendo lo que es, evidentemente. Hay gente que con 70, hay gente que con 50 está quemada ya, o que genéticamente ha tenido otros problemas. Pero sí lo digo porque hasta hay gente que, hasta profesionalmente, no sé, quien te puede decir, no sé, cualquiera que llega, gente de directores de cine o tal, que llegan y ahí ya hay hasta un bajón físico. Yo no sé si es que también, por mucho que estiremos y cada vez sea más, no sé si llega un momento en el que dice, bueno, ya también, no sé, o se puede llegar más, se puede seguir cada vez con más, ya no solo calidad de vida, sino digo con funciones incluso laborales, por decirlo de una manera.
Bueno, tenemos ejemplos en Reino Unido, en Estados Unidos, mujeres con 70, 75 años que siguen en activo, cirujanas, que siguen en activo y con plenas capacidades. Aquí la cuestión es la reserva, digamos, ese depósito de gasolina con el que a partir de los 65 años empezamos a tirar. No es lo mismo llenar con el depósito lleno que llenar con unas reservas mucho menores, ¿sabes? Mientras mayor son las reservas, más podemos aguantar para que cuando llegue nuestro momento de marcharnos, de fallecer, lo hagamos pero con plenas capacidades. Lo que podemos intentar evitar es que con 70 años ya se nos quede el depósito vacío y que empecemos a tener dependencia, deterioro cognitivo, demencia, inmovilidad, aislamiento. Todas esas cuestiones las podemos abordar y las abordamos de una forma muy temprana y siempre bajo el paraguas y bajo el prisma científico, evidentemente. Vale, pero entonces, por ejemplo, esas reservas, para llegar a esas reservas que son el lote completo, lo de una vida saludable, una alimentación... O porque, por ejemplo, alguien que tenga un diagnóstico tipo Alzheimer o demencia senil, ¿está ya sellado, estaba firmado que iba a tenerlo o habiendo tenido otro tipo de vida? A ver, la demencia, no existe la demencia senil. Esto es un concepto, ese término ya la hemos borrado. Demencia senil es algo que dice que por cumplir años vamos a desarrollar una demencia. Eso sabemos hoy en día que es totalmente errático. Podremos tener una demencia tipo Alzheimer, una demencia asociada a una enfermedad de Parkinson, una demencia por cuerpos de Lewy, vasculares después de un ictus, pero la demencia asociada a la edad, eso no existe, ¿vale? Entonces, nosotros esas reservas las podemos cuantificar, ¿vale? Y todo circula en torno a la inflamación que se genera en el proceso de envejecimiento y también el músculo, ¿vale? Cada vez vamos poniendo más foco en el músculo porque no solo tiene una función de poder caminar, una función estructural, sino que tiene una función endocrina que ayuda al resto del organismo. Mientras mayor musculatura tenemos, mayor capacidad y más autonomía. Y además hemos visto que a mayor masa muscular, más protección frente a enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Entonces, todo pivota no solo en base a la masa muscular, porque la masa muscular se condiciona o se mantiene en base a la nutrición. Si nosotros comemos la suficiente cantidad de proteínas, nos alimentamos bien, evitamos alimentos ultraprocesados, alimentos azucarados que no nos van a aportar a nivel metabólico, pues vamos a tener un mejor estado nutricional. Y si eso lo combinamos pues con lo que hablamos de ejercicio físico, pero esos cánones históricos de caminar es suficiente, no, caminar no es suficiente. Hay que hacer ejercicios de alta intensidad, ejercicios de fuerza y a todas las edades. Da igual que empecemos dicen que hasta el gimnasio es bueno. El gimnasio, pero supervisado y prescrito, porque evidentemente si yo con 70 años tengo un problema cardíaco o tengo un problema reumatológico, un problema endocrino, hay que saber prescribir el ejercicio físico. Y esa prescripción, cuando está acompañado de profesionales sanitarios, en este caso los fisioterapeutas, ¿sabes? Que nos modulen ese ejercicio físico y vayamos progresando y sobre todo prioricemos el tema de los ejercicios de alta intensidad y ejercicios de fuerza, vamos a mantener ese músculo el máximo tiempo posible y ese combustible, esos depósitos, los vamos a tener lo más llenos posibles para afrontar esa última etapa con plenas capacidades. Vale. Yo sé de gente que, por ejemplo, que ha tenido un Alzheimer, pero diagnosticado ya de mayor. Por eso ahí antes se decía, bueno, pues que ya llega con una edad, pero bueno, ¿se pudo evitar ese Alzheimer? Por ejemplo, haciendo otro tipo de actividades. Por ejemplo, yo digo un caso muy cercano en mi familia. Ya con 65 años se jubila y tiene una vida bien planificada, pero empieza a dejar de hacer cosas. Ya no trabaja, tiene menos horas, sí, la tele, sus lecturas, su tal, pero digo que sí, a lo mejor la necesidad de haber tenido que seguir haciendo cuestiones laborales o tareas o obligaciones, no sé si eso podría haber atenuado. Aquí hay dos cuestiones, si verdaderamente estamos ante una enfermedad neurodegenerativa como es un Alzheimer o estamos ante un deterioro cognitivo de otra causa, ¿vale? Porque las enfermedades neurodegenerativas tienen una base que es muy difícil y además a día de hoy hay muy pocas intervenciones que frenen eso y que sean muy efectivas para frenar la progresión. Las tenemos, ¿sabes? A nivel farmacológico y a nivel también no farmacológico. Pero si hablamos después de un deterioro cognitivo que no es neurodegenerativo, sino que se debe en muchas ocasiones al aislamiento, a la soledad, a la falta de actividad, eso hoy en día sabemos que tiene una premisa que es la de todo aquello que no utilizamos lo perdemos. Y esto pasa igual con las redes neuronales. Si yo dejo de hacer determinadas actividades que tenía en mi época laboral, pues esas redes neuronales que me mantenían activo van desapareciendo y entonces ahí podemos empezar a notar pequeños cambios cognitivos. Desengrasa, o sea, no se te engrasa la máquina y empieza como a... Eso lo describió ya Ramón y Cajal y decía la teoría de la poda neuronal.
y es todo aquello que no utilizamos desaparece. Pero pasa igual que en el músculo. Si nosotros no trabajamos el músculo se va atrofiando, va desapareciendo. No es que desaparezcan las neuronas, sino que las interconexiones entre esas neuronas van disminuyendo y van haciendo que determinados procesos cognitivos sean más lentos o que no funcionen de la misma forma. Curioso. Lo estábamos hablando antes, pero te lo pregunto de nuevo y así para que los telespectadores lo conozcan tu opinión. Veía en una charla TED de estas de una catedrática, creo que era canadiense, y venía a decir que en el ranking de las 10 cosas que se estudiaba, las poblaciones donde había más gente de 100 años, seguro que tú ese informe te lo sabes mucho mejor, y se localizaban en Japón, en Cerdeña, en no sé dónde, no sé cuánto. Y entonces venía a decir que de ese ranking de cosas importantes, dice, bueno, la primera o la segunda va a ser alimentación buena y ejercicio. Pues no, ese era el quinto, o así dices tú, Conchel, pues ¿qué hay arriba? Pues arriba era uno, era el segundo creo que era, así lo recuerdo yo, un poco como tener vínculos de amistades familiares que te puedan salvar en un momento, quien te pueda dejar dinero, quien te pueda llegar, si tienes una depresión, pues darte ánimos o lo que sea. Y el primero era curioso, era el más curioso, era el que las personas que se acercan pues al portero le saludan con su nombre, que le pregunta cómo está su hijo, yo qué sé, en el camarero y tal. Y entonces al final acababa diciendo que lo más importante es un componente como social. No sé si eso se interpreta así. Sí. Bueno, tenemos un ejemplo en la naturaleza que además pone de manifiesto que esto que comentas, que es lo que se llama el micelio. El micelio son unas estructuras, son hongos que se comunican debajo de la tierra y que comunican todas las estructuras vegetales y funcionan como el sostén de todos esos vegetales, los mantienen comunicados y al mismo tiempo en situaciones de sequía o en situaciones determinadas de infecciones, pues dan sustrato, redistribuyen las cosas y dan apoyo a todos esos organismos vegetales. Yo veo a la familia como ese sustrato que es esencial ante un evento de una adversidad, ¿sabes? Ante una caída, una persona, esto que no nos alimentemos bien, pues el hecho de, todos lo hemos vivido, cuando comemos solos, comemos peor. Si comemos con alguien, vamos a comer más y vamos a comer mejor. Eso, por tanto, aporta también a la masa muscular, aporta a nuestro rendimiento físico y nos va a ayudar a mantenernos. Pero es que al mismo tiempo es la mejor estimulación cognitiva que podemos hacer. Tener una conversación emocionalmente intensa como la que podamos tener esto con un familiar vinculada por el amor o por los vínculos que tengamos, hace que el cerebro esté activo. O sea, socializar fuera también del núcleo familiar, todo eso es parte de una de las intervenciones que sabemos hoy que en deterioro cognitivo es más importante, que es la estimulación cognitiva y la socialización. Esos elementos ayudan a proteger nuestra parte cognitiva durante mucho más tiempo. ¿Lo podemos hacer en la familia? Evidentemente, y hoy en día, por desgracia, hemos visto que esa estructura familiar ha cambiado, ¿vale? Eso te iba a decir. Hemos pasado de una estructura en donde normalmente las hijas eran las cuidadoras principales de los núcleos familiares de sus padres, en donde la mujer se ha incorporado al mundo laboral y en donde los adultos mayores ya en muchas ocasiones no tienen, ¿sabes?, ese acompañamiento continuado, ¿vale? Entonces vivimos más soledad, una soledad que identificamos como soledad no deseada, y esa soledad no deseada, cuando no la queremos, sabemos que enferma, que aumenta las tasas de depresión, de ansiedad, de problemas, hospitalización, etcétera, etcétera. Y eso es por los cambios que hay en la estructura Pero es que familiar. yo iba a ir más allá, es decir, ya estás analizando ya cómo la estructura social cambia del momento de la incorporación de la mujer al trabajo, pero por ejemplo, ahora ya incluso bueno, no sé si qué tiene que ver, bueno, eso que lo opine cualquiera, pero más separaciones, más divorcios, es decir, ya no llegan ni en pareja y cada vez se tienen menos hijos. Entonces no sé si se está generando, no sé si un problema u otra forma de ver, otra forma de llegar a esa edad, otra forma de vivir en esos años. A ver, es verdad que tenemos una brecha digital y la digitalización hoy en día, lejos de acercarnos o interconectarnos a los adultos mayores, en ocasiones nos separa. Esto forma parte de además una concepción que está globalmente aceptada, que es la del edadismo, ¿sabes? Hay una discriminación por edad, hay una serie de estereotipos que se les impone a determinadas personas simplemente por la edad cronológica. Esto ya lo ha dicho el informe mundial de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que el edadismo enferma y supone un coste económico muy importante. Discriminar a una persona por la edad y establecer unos estereotipos de, bueno, tú porque tienes esa edad no debes hacer tal cosa o tal otra, tú porque tienes esa edad, ¿cómo vas a empezar a tener una actividad social, una actividad lúdica? Tú porque tienes esa edad.
tienen una serie de connotaciones. Eso sabemos hoy en día que nos enferma. Y eso evidentemente es otra de las cuestiones que vamos a hablar en este congreso, de cómo el edadismo, cómo podemos desde las instituciones, desde las administraciones, abordar localmente el problema de la discriminación por edad. Por edad, ¿no? En este caso, no sé si entrará en el Congreso o no, de forma tangencial. La ley de dependencia, no sé si ha habido muchas críticas, no sé si están nuestros mayores bien asistidos o todavía estamos, yo creo, un poco lejos de... Hombre, tenemos muchas cosas, yo creo, que hacer, y más en materia de las prestaciones de atención a la dependencia. Sabemos que llegan demasiado tarde y en muchas ocasiones son insuficientes. Y esto lo vemos en las consultas del día a día, pacientes hospitalizados que no pueden retornar a las casas porque las familias no saben cómo pueden darle esa continuidad de cuidados, que hemos tramitado la ley de dependencia hace 2 o 3 años y que todavía a día de hoy no nos ha llegado la resolución, que cuando me llega la resolución, la situación de dependencia ya todavía está mucho más avanzada y hay que volver a solicitar una reevaluación. Y eso, hoy en día, cuando una persona tiene reconocida esa situación y tiene una prestación, llegar tarde, aquí el tiempo es oro, ¿sabes? Y el tiempo y esas ayudas económicas en muchas ocasiones aportan calidad de vida no solo a los mayores, sino también a las familias que están soportando unas situaciones y una sobrecarga, además para lo cual no están preparados, porque no hablamos de profesionales sanitarios que sepan manejar todos los síndromes geriátricos asociados a una demencia, sino que son familias que tienen que ir aprendiendo poco a poco. Entonces yo creo que en esos temas de dependencia también vamos a tener un taller especializado en cómo coordinar esas ayudas y que lo va a dar esto, bueno, una ponente de primer nivel, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de nuestra comunidad y bueno, esperamos que es verdad que ese elemento que es muy tedioso, muy complicado de hacer en muchas cosas para la familia, porque se pueda simplificar para que todo el mundo pues pueda hacerlo lo antes posible. Vale. Ya estamos terminando. ¿Canarias presenta alguna particularidad con su gente mayor? Y lo digo, por ejemplo, las costumbres que tuvimos, porque España tiene una esperanza de vida más o menos, ¿no?, de las más elevadas, Japón, tal y todo eso. Pero, por ejemplo, me decía un amigo mío, me decía, pues a lo mejor, si comiste mucho gofio o comiste muchas papas, pues el azúcar, no sé qué, el gofio pues si era para el colon o para no sé cuánto. ¿Tenemos un perfil de mayores aquejados de algunas cosas por los hábitos o por la alimentación que tuvimos? Sí, la verdad es que bueno, somos una de las comunidades autónomas con mayor índice de obesidad en la infancia y evidentemente los hábitos que nosotros adquirimos o que tenemos cuando somos muy mayores no se adquieren ahí, se van construyendo a lo largo de la vida. Entonces, si nosotros tenemos adolescentes con altos índices de obesidad y con mal control de los factores de riesgo cardiovascular, vamos a tener adultos mayores con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades cerebrovasculares. Y la verdad es que Canarias, en ese aspecto, pues estamos viendo que muchas de las demencias que tenemos no son demencias en ocasiones neurodegenerativas, sino son demencias por hipertensiones, por diabetes, por obesidades, por inactividad física que han desarrollado daños vasculares a nivel cerebral. Y entonces todo eso al final implica pues esa dependencia para las actividades del día a día. Y al mismo tiempo vivimos en una de las comunidades más pobres de todo el territorio nacional. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a una persona que se tiene que gastar 50, 60 o 100 euros en ir a un centro de estimulación cognitiva, un centro de envejecimiento activo para potenciar la masa muscular, un seguimiento nutricional y potenciar la parte cognitiva si no tiene cómo llegar a final de mes o si sus hijos no tienen cómo llegar a final de mes porque los recursos económicos son de los más bajos de todo el territorio nacional? Pues evidentemente que esa parte económica también juega un papel relevante. Vale. Javier, no es medio tiempo, simplemente, no sé, invitar a la gente que... Porque eso o va a ser muy técnico. No, nuestra sociedad además es una sociedad multidisciplinar. Nuestros congresos están enfocados en profesionales médicos, pero también no médicos, logopedas, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, auxiliares. Vamos a abordar síndromes geriátricos, cómo manejarlos y vamos a tener mesas que además son dinámicas y multidisciplinares. Tendremos médicos, fisioterapeutas, hablando de temas muy concretos y de gran actualidad en el área de la geriatría y gerontología. ¿La gente qué tiene que hacer? ¿Los que quieran acudir se tienen que inscribir? Inscribirse, tenemos la página web congresosocanher.com y tenemos las inscripciones abiertas hasta dentro de un par de semanas. Al 23 y 24. Pues Javier, ha sido un verdadero placer y que salga todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, placer. Bueno, ya han escuchado a Javier Alonso, en este caso geriatra y también organizador de este congreso que se celebrará en el Centro Cívico Arrecife, ya lo saben, apúntense, lo buscan en Google
y se inscriben porque la verdad que tiene bueno, un buen aspecto en el sentido de que todo el conocimiento es bueno, como he dicho, hay grupos multidisciplinares donde cada uno aportará distintas pues, información y conocimiento y todo nos va en ello, ¿no? Una sociedad que cuide a sus mayores yo creo que es una sociedad avanzada, están cambiando las cosas, ya las estructuras familiares o económicas y sociales ya no son las de antes y bueno, yo creo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y también intentar llegar, como decía Javier, de las mejores condiciones con la reserva de la gasolina bien llena para llegar a esos últimos años también un poco con calidad de vida, ¿no? Nosotros sí más nos despedimos, pasen una feliz tarde.